tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este curso corto Copyman número 65, en el cual tenemos de invitado al ingeniero César Gallegos, que nos estará hablando de los principales errores de la implementación del RCM. Bueno, ingeniero, muy buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ante todo, un agradecimiento a Copyman y obviamente a ANGA por esta invitación y por compartir las experiencias que hemos tenido con esta metodología, ¿no? Bueno, yo creo que demos paso a la presentación, si no hay más antecedentes, ¿ok? Listo. Entonces, ¿me confirman, por favor, si estamos viendo la pantalla de la presentación? Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, la metodología que vamos a revisar ahorita es RCM, pero nos vamos a centrar más en los errores que se cometen en la implementación del RCM. Vamos a empezar con un poquito de historia, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se originó el RCM? Esta técnica fue desarrollada en la industria de la aviación, más o menos en los años 60, 70, y documentada más adelante en 1978 por los ingenieros Nolan y Hill, ¿sí? Que pertenecían a la United Airlines, ¿no? Del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La primera versión del RCM fue conocida como MSG-1 y atribuye haberse reducido una gran cantidad de horas hombre en el mantenimiento de los aviones Boeing 747 a un 85% en comparación a los aviones 707, que eran un modelo mucho más grande, ¿no? Y lo más importante, que se redujo la cantidad de accidentes aéreos de 60 por 1 millón de despegues a menos de 2 accidentes por 1 millón de despegues luego de aplicar o implementar la metodología del RCM. Bueno, en la que es la literatura sobre el RCM, encontramos mucha literatura, ¿no? Yo he puesto aquí la más representativa, por ejemplo, mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿sí? Escrito por John Murray, ¿sí? Es el que rompió los esquemas del RCM realmente en la industria. Luego tenemos las normas, bueno, un poquito antes, ¿no? Las normas o los estándares militares de los Estados Unidos con la norma 1000 STD 2173, ¿no? Sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Los estándares de los vehículos aeroespaciales, o sea, estoy hablando de la SAE, con su norma JA 1011 y JA 1012. E incluso las normas europeas tienen su versión de esta norma en la norma EN 60300-3 de 11, ¿no? Las normas que se refieren a la fiabilidad. Sin embargo, también podemos tener otras normas de auxilio. Por ejemplo, para mí es muy importante la norma ISO 14224, que se refiere a la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y de mantenimiento, ¿no? Obviamente esta norma es hecha para equipos petroleros, sin embargo se la puede aplicar también en la industria. Y normas como la norma igual europea 60800 sobre lo que es el análisis de los modos de falla y efecto, ¿no? Que serían normas complementarias hacia las del RCM. Bueno, ¿para qué sirve el RCM? Es un proceso utilizado para la generación de planes de mantenimiento. Y mi concepto de esta metodología es la que todavía no ha salido una mejor metodología para justamente elaborar planes, ¿no? Alguien podrá mencionar el PMO, pero el PMO en realidad es una derivación del RCM. ¿De acuerdo? Entonces manejan más o menos los mismos conceptos, ¿no? El análisis, obviamente, de los modos de fallo. Bueno, esta metodología analiza estos modos de fallo, ¿sí? De cualquier activo, de acuerdo al contexto operacional donde que esté trabajando este activo. Vamos a ver un poquito, ¿sí? Un resumen de las 7 preguntas del RCM, las 7 famosas preguntas, y qué objetivo busca cada pregunta. La primera pregunta es referente a determinar o busca que determinamos las funciones de los equipos. La segunda pregunta es encontrar los fallos funcionales vinculados a cada una de estas funciones. En la tercera, ¿no? La causa del fallo, encontramos todos los modos de fallo y su causa vinculados a cada una de los fallos funcionales. Luego de esto, encontramos también los defectos en la pregunta número 4, los efectos de cada fallo. En la quinta, las consecuencias de los fallos. En la sexta pregunta vamos a encontrar todas las tareas proactivas, ¿sí? Y además de encontrar las tareas proactivas, además vamos a determinar la frecuencia de ejecución de las tareas
y los responsables de ejecución de estas tareas. Bueno, y la última pregunta del RCM, ¿no? Si no encontramos una tarea proactiva que puede impedir estos modos de fallo, ¿sí? Nos toca hacer las acciones correctivas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, donde tenemos, vamos a verificar el proceso del RCM, ¿no? Un resumen bastante rápido. Entonces, el primer paso en el RCM realmente es definir los grupos de trabajo. Una vez que hemos definido los grupos de trabajo, pasamos a una segunda etapa que es la selección de los activos. Y para ello nos basamos en los métodos del análisis de la criticidad de los activos fijos. Ya vamos a hablar un detalle más adelante de cada uno de ellos. Luego de esto vamos a definir los límites de cada activo, ¿sí? Debemos conocer el despiece de nuestros equipos, de nuestros activos. Una vez que tenemos toda esa información, comenzamos a describir el contexto operacional de cada activo y, cumplido este propósito, empezamos ya con las 7 preguntas, ¿no? Como habíamos mencionado, definir las funciones, definir los fallos, búsqueda de los modos de fallo, análisis de los efectos de las fallas y determinamos las consecuencias de la falla. En esta primera etapa, lo que conseguimos es la hoja de información del RCM, que debe estar muy bien detallada. Y una vez con la hoja de información, pasamos a la segunda etapa de implementación, que es el análisis de la hoja de decisión del RCM, ¿sí? La selección de las tareas proactivas y sus frecuencias. Y si no encontramos las tareas proactivas, ya habíamos mencionado las acciones a la falta de tareas proactivas en cada uno del análisis de los modos de fallo que vayamos a hacer. Bueno, definimos responsables de las actividades de tarea y culminamos, en cambio, con la hoja de decisión del RCM. Entonces aquí ya tenemos las hojas finales para nuestro análisis, para el desarrollo de nuestras rutinas de mantenimiento, nuestras rutas de mantenimiento, en otras palabras, armar nuestra matriz de mantenimiento. Un proceso muy importante después de hacer cualquier análisis del RCM es hacer una auditoría. ¿Quién debe hacerla? Personal de la misma empresa que debe estar capacitado en RCM, pero que no haya participado obviamente en el proceso de esos activos, ¿no? Pudo haber participado pronto en procesos de otros activos, pero el auditor debe estar ajeno al grupo de trabajo. Ok, vamos a ir mencionando cada uno de estos pasos y vamos a ir mencionando algunos errores que se cometen en la implementación de ellos. Bueno, el primer paso, selección del grupo de trabajo, que debe estar personal de operaciones, personal de mantenimiento, especialistas técnicos y obviamente facilitador del RCM. Gente de operaciones como operadores de los activos, gente experta en el manejo de las máquinas y sistemas, los supervisores de operación, expertos en los procesos, dentro del personal de mantenimiento, obviamente los técnicos de mantenimiento, ingenieros de mantenimiento e incluso planificadores de mantenimiento, ¿no? Expertos en lo que es la planificación y programación. Y en algunos casos, cuando nosotros no seamos especialistas o nuestras máquinas sean mucho más complejas, podemos basarnos también en la opinión de expertos, ¿no? En algunos casos especiales. Obviamente, el experto facilitador en la metodología del RCM. ¿Qué hacen ellos? ¿En qué son responsables? Analizar y responder las 7 preguntas que habíamos mencionado. Estos grupos deben estar formados aproximadamente entre 5 y 7 personas y las horas de reunión al día por lo menos deberían ser 3 en un proceso de implementación. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva donde vamos a hablar de la selección de los activos, ¿no? Entonces, hemos conformado los grupos de trabajo, ahora vamos a analizar activos, entonces debemos escoger una serie de activos para la aplicación del RCM. En plantas muy grandes es muy complejo hacer RCM a todos los activos por los pasos y el tiempo que lleva el proceso para estas acciones, ¿no? Debemos escoger los activos más críticos o por lo menos debemos empezar por ellos. En el análisis de la criticidad es un método que puede ser cualitativo, pero también puede ser un método cuantitativo. Se emplea para identificar jerarquías de las instalaciones de sistemas y equipos, ¿sí? Entonces, hay muchas metodologías que podemos ocupar, pero la gran mayoría de metodologías, ¿sí?, están basadas en el número del NPR, que es el número de probabilidad de riesgo, y en la norma del ANFE que habíamos mencionado, ¿sí?, hay metodologías de cómo calcular justamente esto. Bueno, vamos a avanzar un poquito visualizando
¿sí? Un ejemplo de cálculo de la criticidad. Yo he visto en muchos trabajos de titulación, sea de ingenierías o sea de maestrías incluso, ¿no? De mantenimiento, que ocupan este método de evaluación de la criticidad, que es la frecuencia de las fallas por la consecuencia. ¿Sí? La frecuencia de las fallas tiene que ver con el número de fallas de un periodo de tiempo y la consecuencia, el impacto a la producción, impacto a los costos de mantenimiento, impacto a la seguridad. Y nos basamos en una serie de tablas, ¿sí? Con ciertos valores. ¿Cuál es el error que se comete generalmente al cálculo? Que nosotros cogemos una tabla, la investigamos de esta tabla, pero no la modificamos. Nosotros, estas tablas deben ser personalizadas, ¿sí? Para cada una de nuestras empresas. En definitiva, el error que se comete es aplicar al pie de la letra con estas valoraciones. Estas tablas deben ser evaluadas y deben ponerse los estándares de acuerdo a cada una de estas empresas. En otras palabras, este cálculo debe personalizarse de acuerdo a la empresa y de acuerdo al contexto donde que trabaja esa empresa. Entonces aquí estamos viendo uno de los errores que se comete justamente en el cálculo de la criticidad de los activos. ¿Ok? Entonces nosotros definimos niveles de criticidad. Aquí está un ejemplo, ¿no? Aquí, equipo crítico, semicrítico, no crítico. Igual nosotros estas ponderaciones podemos irlas aumentando, ¿no? Podemos tener 4 niveles de criticidad de equipos, 5 niveles de criticidad de equipos. Y obviamente la respuesta de esta criticidad es una respuesta cuantitativa que nos va a indicar cuál es el equipo más crítico en un orden secuencial, ¿no? Es una metodología bastante útil. Entonces, hemos dicho, el primer caso es mal calculado, ¿sí? La criticidad de nuestros activos. Bueno, el siguiente paso es definir los límites y el despiece de nuestros activos. Nosotros generalmente tenemos taxonomía de activos dentro de nuestras empresas. La norma justamente es la 14.224, ¿sí? De la recolección de datos de mantenimiento y confiabilidad para equipos, nos menciona justamente un ejemplo de esa taxonomía, ¿no? Sí, los 4 niveles más bien son características del nivel número 4, que sería la planta. Luego tenemos la sección, sistema o área, como la queremos llamar. Luego tenemos nuestro equipo. Nuestro equipo lo dividimos en subunidades, en subsistemas, etcétera. Y luego en componentes o en elementos. Tenemos una taxonomía, ¿no? Y obviamente esta taxonomía debemos aplicarla de acuerdo al análisis del activo. Es muy diferente, ¿no? Que yo haga una taxonomía con ciertos niveles jerárquicos porque voy a presentar una matriz de mantenimiento, ¿sí? Me gusta hacer 4 niveles jerárquicos únicamente porque voy a hacer una matriz, ¿no? Sin embargo, si no voy a hacer una matriz y voy a hacer un análisis de la confiabilidad, yo debo basarme en un despiece personalizado de acuerdo a la simplicidad o complejidad de nuestro activo, ¿sí? Entonces, esta referencia es muy útil para seguir avanzando en los análisis, en este tipo de análisis. La misma norma, ¿no? La ISO 14224, ¿sí? Habla de lo que es los límites de los equipos. Y este es un ejemplo justamente sacado de la norma. Aquí tenemos una unidad de bombeo, ¿sí? Una bomba, que puede ser una bomba triplex, una bomba sumergible, una bomba contra incendios, ¿no? Puede ser cualquier tipo de bomba. Generalmente esta norma enfoca al sector petrolero, ¿no? Entonces tenemos transmisión de energía, seguramente aquí hay un reductor que alimenta la bomba, y realmente tiene el sistema de control, de pronto el sistema de recuperación, y hay algunos varios, ¿no? Succión, descarga, etc. Pero el impulsor, quien mueve a la bomba, se le está dejando fuera del sistema para el análisis justamente de la fiabilidad. No digo que esto sea una ley, ¿no? Simplemente es un esquema. En este caso, en este esquema, el motor, que puede ser un motor eléctrico o un motor a combustión, que va a mover esta bomba, se va a hacer el análisis aparte, el análisis, en este caso del RCM, aparte, ¿no? Y además, por ejemplo, hay un sistema de arranque, ¿sí? Un sistema de arranque, el sistema de arranque de este motor a combustión, hablemos que sea un motor a combustión, también se lo considera como un sistema aparte. Entonces, el proceso de delimitar los sistemas es importante, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina cada uno de nuestros sistemas? En ciertas plantas esto es muy sencillo, en otras plantas es muy complejo, ¿no? No sé si han visto una fábrica de azulejos, ¿sí? Una máquina es tras de otra, ¿sí? Y es difícil, si es que uno no conoce el proceso,
identificar dónde empieza y dónde termina cada elemento. Obviamente, cuando estamos implementando metodologías, nos puede caer cualquier tipo de instalaciones. Nos puede caer una planta industrial, aquí tenemos un despiece de una planta industrial, ¿sí? Nos puede caer una subestación eléctrica, podemos tener un buque, ¿sí? Ya sea de pasajeros, de carga, podemos tener maquinaria pesada. Cada uno de estos va a tener un nivel de despiece y una selección de sistemas diferentes. Entonces, vamos a ver cuál sería el error número 2. El error número 2, los niveles no pueden ser iguales para el análisis del RCM. Debe personalizarse los niveles de acuerdo a cada activo. ¿Sí? Y como contexto adicional, ¿no? Hay una diferencia entre el inventario jerárquico para una matriz de mantenimiento y el análisis necesario para aplicar el RCM. O sea, puede ser de mucha ayuda tener un inventario técnico jerárquico codificado, ¿sí? Nos podemos iniciar o basar en eso, pero los despieces justamente para iniciar el RCM deben ser de cada uno de nuestros equipos. Bueno, el siguiente proceso ya es describir el contexto operacional, o sea, dónde va a operar nuestros equipos y cómo va a operar. Yo he visto en muchos trabajos, como mencioné, ¿no?, que el contexto operacional es un texto que le ponen a continuación uno de otro. Lo importante en este proceso, para encontrar fácilmente la información, para llenar fácilmente la información, es hacer tablas, ¿sí? Tablas donde nosotros podamos indicar todo este tipo de información. Si los procesos son por lotes o es un flujo, ¿sí? Los estándares de calidad, las expectativas de servicio al cliente, ¿sí? Estándares medioambientales, de seguridad, cuál es el teatro de operaciones de nuestros equipos, cuál va a ser la intensidad de las operaciones, trabajan 24 horas, trabajan 8 horas, cuál es la demanda del mercado de los productos de nuestras máquinas, la oferta de materia prima, las fluctuaciones del mercado, pérdidas de producción en una hora de parada, facilidad de conseguir repuestos, horas hombre que opera la máquina, fichas técnicas, incluso planos eléctricos, hidráulicos, neumáticos, historiales de fallas y de mantenimiento, ¿no? Entonces, el contexto operacional es un contexto muy amplio. Debemos recabar toda la información posible, debemos aprender sobre nuestras máquinas para pasar al siguiente paso. Entonces, un error fundamental que también veo en este tipo de metodologías es justamente la descripción de un contexto operacional demasiado pobre, ¿no? Nos tenemos que ir definiendo un contexto operacional con suficiente información, deben desarrollarse formatos específicos para que sean de fácil llenado, ¿no? Cada uno con sus características. Yo sé que en todas estas opciones que nosotros tenemos para llenar en nuestros formatos, no en todas las máquinas habrá que llenarlas, ¿no? Todas me refiero. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, que obviamente es la definición o definir las funciones de un equipo, ¿sí? La definición de una función viene dado por la siguiente descripción: verbo, objeto y estándar de funcionamiento. Siempre debemos cumplir esta regla. Ejemplo, ¿no? Dice bombear agua del tanque X al tanque Y, ¿sí? Que sería el objeto, y nuestro estándar de funcionamiento a no menos de 800 litros por minuto. Entonces, hemos descrito una de las funciones de una de nuestras bombas. Un tercio que estoy poniendo aquí, ¿sí?, es muy importante. ¿Por qué? Porque este proceso debe durar un tercio del RCM. En tiempo, ¿no? Debe durar un tercio del RCM. Entonces, este es el proceso más importante. Si nosotros describimos mal estas funciones, ¿sí?, obviamente el plan de mantenimiento no va a ser el más adecuado. Vamos a continuar, ¿no? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y a qué nivel llego, no? Por ejemplo, aquí tengo un camión. ¿Dónde declaro las funciones? Las declaro a nivel de camión, o cojo un sistema que le hago el sistema de propulsión, o divido el sistema de propulsión y tengo el motor, o dentro del motor cojo el sistema de combustible, o dentro del sistema de combustible incluso llego a cada elemento como una cañería. Entonces, ir a las funciones de niveles muy bajos o empezar a niveles muy altos es un problema. El asunto es decir, ¿dónde tomó la decisión para ella? Entonces, para poder tomar esa decisión, que no es muy simple, tenemos que hacer un esquema, un diagrama funcional, ¿sí?
El otro error es completar las funciones de los activos sin cumplir con este diagrama funcional. Entonces vamos a poner las funciones, por ejemplo, de un equipo, en este ejemplo de una caldera, ¿sí? Cogemos la caldera y le hacemos un despiece y a cada parte de esta caldera también le vamos a ir poniendo las funciones y si amerita avanzamos al siguiente nivel y vamos describiendo las funciones. Las descripciones de los niveles inferiores ayudan a aclarar las funciones de los niveles superiores. Entonces, este es un ejemplo de cómo debe ir generándose las funciones de los equipos, ¿sí? Incluso en equipos muy sencillos se recomienda hacer por lo menos 2 niveles de definición. Entonces, este es uno de los propósitos de cuando tenemos que delimitar las funciones de los equipos. Entonces, ese es el error 4. No se realiza un estudio tomando en cuenta un diagrama funcional de cada una de nuestras máquinas. Bueno, sigamos avanzando un poquito en lo que son las funciones. Bueno, cuando tenemos las funciones de nuestros equipos, nosotros ponemos las funciones primarias, ¿sí? Dice que son fácilmente de identificar, generalmente son pocas, ¿no? Las funciones primarias. Y también tenemos las funciones secundarias, ¿no? Dentro de nuestra escala. Y entre las funciones de secundaria hay varias categorías, perdón. Por ejemplo, funciones de ecología, de seguridad, de control, que son muy importantes, de contención, de confort, de apariencia, de protección, también importantes, de eficiencia, ¿sí? E incluso funciones superfluas. Entonces, estas categorías. ¿Cuál es el error que se comete? Pensar que las funciones primarias son las más importantes. Referente a las funciones secundarias. Dentro del RSM simplemente son 2 categorías que tienen el mismo grado de importancia, simplemente está dividido en 2 categorías. Entonces, uno de los errores que se comete también, ¿sí? Justamente no se estudian las funciones secundarias de los activos. Nos centramos únicamente en las funciones primarias, ¿sí? Este es el 5º error que quería mencionarlo, ¿no? Debemos dar paso al estudio de todas las funciones secundarias de nuestros activos. Bueno, entramos a la siguiente etapa. Una vez que hemos terminado con las funciones, vamos a la definición de los fallos funcionales. Bueno, como concepto, ¿no? El fallo que es un estado de un activo físico o un sistema que no se encuentra disponible para ejercer la función específica a un nivel de desempeño deseado. ¿Ok? Entonces, las fallas van a depender del contexto donde esté trabajando el equipo, ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero la definición de estas fallas, ¿sí? Hay 2 tipos de fallas. Las fallas donde que el equipo pierde toda la función, o sea, en este caso tenemos una bomba y esta bomba deja de operar completamente, no bombea absolutamente nada. O tenemos la segunda situación, ¿sí? Que va a bombear, por ejemplo, en nuestro caso del ejemplo anterior que poníamos, ¿no? Que la bomba debería bombear por lo menos 800 galones por minuto, bombea menos de los 800 galones por minuto. Entonces, las fallas funcionales también abarcan situaciones en que el bien o el activo aún funciona, pero fuera de los límites admisibles. Entonces, hay que detectar justamente los 2 tipos de fallos en nuestro sistema, ¿no? Sigamos, por favor. Del error número 6. ¿Sí? El error número 6, que sería, se deben estudiar, todos los estados de falla, no solamente la antifunción. ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, si tenemos la bomba, la función de la bomba dice es bombear un líquido del tanque X al tanque Y. ¿Y cuál sería la antifunción? Sí, no bombear el líquido del tanque X al tanque Y. Y nos quedamos solamente en eso. Cuando en ciertos procesos muy importantes, ¿sí? También van otras características, en el ejemplo que pusimos, ejemplos del caudal, ¿no? Que no se debe bombear dentro de un límite determinado. Y podemos poner otros límites, ¿sí? Por ejemplo, en el motor eléctrico que esté accionando esa bomba, podemos poner límites, por decirles algo, que la amplitud de la vibración no exceda los 22 milímetros por segundo en el motor, ¿sí? O que la temperatura en ese motor eléctrico no exceda los 40 grados. Entonces vamos poniendo otras funciones, ¿no?
donde que el equipo va a seguir todavía operando, pero a niveles de desempeño no deseados, pero son considerados como fallas funcionales. Entonces, recuerden, ¿no? La delimitación de las funciones hace que nosotros escogemos más fácilmente las fallas. Pero en las fallas no debemos descuidarnos, ¿sí?, de estas dos metodologías, ¿no? La antifunción y fallas que los equipos todavía funcionan, pero a un nivel de desempeño no deseado. Bueno, una vez que hemos culminado con las fallas, vamos a la siguiente etapa, que es la búsqueda de los modos de fallo. En la descripción que nos da Mowbray en el RSM, ¿qué debe ser la descripción del modo de fallo? Sustantivo más verbo. O verbo y sustantivo, tenemos esto, ¿no? Ok, pero generalmente nosotros tenemos que poner adicionalmente, ¿sí?, el por qué está sucediendo la falla. Por ejemplo, si yo digo el modo de falla de un motor eléctrico que se detuvo, digo, rodamientos agarrotados, o los rodamientos se trabaron, como queramos llamarlo, ¿no? Los rodamientos trabados, pero debo poner la causa. Ah, se trabaron porque se hizo un mal montaje de rodamientos en el último mantenimiento. Se trabaron porque hubo una falta de lubricación, ¿sí? O se trabaron porque de pronto hubo un medio externo que hizo que se dañen estos rodamientos. Entonces, las tres circunstancias o los tres modos de fallo que estamos describiendo, sí, atienden a cosas diferentes, ¿sí? Cosas diferentes los generan, ¿sí? Y podemos hacer o identificar tareas que puedan impedir esos modos de fallo, y es mucho más fácil que esos modos de fallo estén distinguidos, ¿sí?, con la causa del fallo. Entonces, cada función puede tener más de un modo de fallo, ¿sí?, asociado incluso a diferentes causas, ¿no? Entonces, esto es uno de los errores que también se comete dentro de la implementación del RSM. La descripción de un modo de fallo debe ser completa y debe incumplir el complemento que sería la causa del fallo para que nosotros podamos identificar claramente cuál va a ser la acción correctiva, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que incluso trae el libro de Murray, ¿no? Donde que dice, por ejemplo, aquí tenemos igual una bomba y un motor y aquí tenemos su acople, y dice el acoplamiento falla como descripción de modo de fallo. ¿Sí? Eso no aporta absolutamente para identificar, pero ¿por qué falla? Pero si ponemos, ¿no?, los pernos del acoplamiento se aflojan, ¿sí?, ya sabemos que falló porque de pronto los pernos se aflojaron, ¿sí? O los ejes del acoplamiento fallaron por fatiga, entonces ya sabemos de pronto, o ya intuimos qué acción podemos hacer para identificar una tarea que pueda impedir ese modo de fallo o por lo menos minimizarlo. Bueno, los modos de fallo tienen categorías, ¿sí? Y cada modo de fallo debe ser analizado minuciosamente, ¿no? Podemos definir si las causas fueron deterioro, fueron falta de lubricación, ¿sí? Puede ser suciedad o polvo, puede ser montajes o desmontajes, ¿sí? Y errores humanos de todo tipo, tanto de mantenimiento como errores de operación. Entonces tenemos que identificar para cada uno de los modos de fallo las causas. Y un modo de fallo podría tener más de una causa, por ende serían dos modos de fallo. De acuerdo. Vamos a la siguiente diapositiva. Dentro de otras categorías también de los modos de fallo, tenemos que identificar si esos modos de fallo se pueden producir por sobrecargas, ¿sí? Deliberadas o no deliberadas, constantes o no constantes, ¿sí? Repentinas, ¿sí? O por montajes incorrectos, ¿no? Entonces tenemos que identificar y para cada modo de fallo tenemos que analizar. A veces pensamos en la primera causa, la ponemos y el resto ya no las estudiamos. Y eso es un error que se comete también en esta instalación. Claro que me podrán decir, ¿no? Cuando analizamos el RCM y un problema es que vamos a encontrar demasiados modos de fallo, ¿sí? Si actuamos de una manera y si actuamos de otra manera, muy pocos modos de fallo. Obviamente, la experiencia nos da que hallemos un equilibrio para la identificación. Sobre todo, escoger los modos de fallo, ¿sí?, que tienen posibilidades de ocurrir, porque vamos a encontrarnos con modos de fallo que no podemos hacer nada, ¿sí?, o no tienen posibilidades de ocurrir. Por ejemplo, digo, la bomba de combustible de un vehículo, ¿sí? Digamos que es una bomba eléctrica que está en el tanque, ¿no?, que no está en el tanque de combustible. No tenemos acceso a hacerle mantenimiento, ¿sí? No tenemos acceso a hacerle mantenimiento a esa bomba.
Por ende, esperamos al fallo. Generalmente, eso es lo que hacemos. Generalmente es lo que hacemos. Aunque en unos manuales dice cambie la bomba cada 100.000 kilómetros, ¿ok? Antes de que falle. Bueno, esto es solamente un comentario adicional al respecto, ¿no? Bueno, el siguiente paso tiene que ver, ya hemos definido los modos de fallo, vamos a los efectos del fallo. Y hay que, lo primero, ¿no? El efecto no es lo mismo que la consecuencia. El efecto es qué ocurre y la consecuencia qué tan importante es. Para describir los efectos del fallo, igual debemos armar tablas, ¿no? Para ir describiendo esta información. Yo he visto igual en muchos trabajos de titulación, perdón que insiste en esto, ¿no? Muchos de los trabajos de titulación que se hacen, hay una descripción muy pobre de los efectos del fallo. Y ni siquiera dieran el esquema que está aquí. Primero, la evidencia del fallo, ¿sí? Si lo hubiese, ¿no? Que ha producido la falla. O sea, cómo se va produciendo la falla paso a paso. Las maneras, si las hubiera, en que la falla supone una amenaza a la seguridad o al medio ambiente. Los daños físicos que podría ocurrir, se refiere a los equipos, ¿no? Y además, ¿qué tarea correctiva? No qué tarea voy a impedir para que este modo de fallo ocurra, sino qué tarea correctiva hago inmediatamente después de la ocurrencia de esa falla. Esta me ayuda para determinar tiempos y obviamente para determinar valores económicos, ¿sí? Para definir si nuestras consecuencias de la falla a qué categoría pertenece. ¿Okay? Entonces, se debe elaborar formatos de recolección en dónde deben estar, sí, cómo se produjo la falla, paso a paso, ¿no? La evidencia de la falla, primer paso, ¿sí? En la seguridad y medio ambiente, en cada modo de fallo, se debe revisar si hay incremento del riesgo contra incendio, escape de productos químicos, electrocución, caída de objetos, exposiciones, estallidos, etcétera, ¿no? En cada uno de estos ítems, ¿sí? Se debe hacer un checklist, ¿sí? Y a cada modo de fallo ir viendo si puede haber alguna de estas afectaciones, tanto a la seguridad como al medio ambiente. Entonces, los formatos son muy importantes. También les había dicho, ¿no? El tiempo, cuánto nos cuesta esta afectación, cuánto tiempo para la máquina en cada modo de fallo y cuánto nos va a costar eso. Recuerden que en el contexto operacional dijimos, ¿no? Mencionado rápidamente, pero se dijo que nosotros debemos identificar cuánto nos costaría una hora de parada de nuestro equipo. Y si nuestro equipo para 3 horas, ya tenemos ese dato que viene del contexto y ya podríamos saber cuánto afecta a nuestra producción. Obviamente tenemos que tener claro qué es el tiempo de parada, ¿no? Aquí está un esquema de ello. Entonces, esto es muy importante también definir justamente en los efectos del fallo, ¿no? Ya ven que es mucha información. Y luego tenemos la descripción de la acción correctiva, ¿sí? Entonces, se interrumpe para reemplazar los cojinetes. Y esto dura tantas horas, hombre, ¿no? Y incluso podemos saber el número de personal, cuántas horas, hombre, por persona, cuánto tiempo se demora esta acción, cuáles son los costos y toda esa información que nos va a servir. Entonces, el error, y uno de los errores fundamentales que he visto en muchos de los trabajos de RCM, es justamente la descripción pobre de los efectos del fallo. Una descripción pobre no se los menciona en ningún lado, ¿sí? Con los efectos habíamos dicho que vamos a determinar las consecuencias. Y hay 2 categorías, ¿no? Consecuencias a los fallos ocultos o consecuencia a los fallos evidentes. Entre esas, a la seguridad, operacionales y no operacionales. Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Que hay que hablar es que los fallos ocultos están relacionados con los dispositivos de seguridad de cada equipo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando analizamos cada equipo, debemos identificar todos los sistemas de seguridad. Entonces, un error que le he puesto, porque nunca lo he encontrado en ningún trabajo de titulación, no se analizan los dispositivos de protección de cada una de nuestras máquinas. ¿Okay? Entonces, deben analizarse todos los dispositivos de protección de nuestras máquinas. Sí, hay dispositivos de protección de diferente forma, ¿no? Los que alertan a los operarios de las condiciones anormales, ¿sí? Para apagar el equipo en el caso de una falla, ¿sí? Eliminar o alivianar condiciones anormales, ¿sí? Reemplazar una función, prevenir la operación e incluso lo que está relacionado con la seguridad.
Bueno, si ven que en la primera parte ya tenemos nuestra hoja de información. Ya tenemos nuestras consecuencias, tenemos las consecuencias. En las consecuencias, por ejemplo, no operativas, ¿sí? Tenemos 3 tipos de pregunta. ¿Qué tareas vamos a seleccionar? Si son tareas basadas en la condición, si son reacondicionamiento o son sustitución cíclica. Entonces, vamos buscando las tareas en este orden. Igual, si son consecuencias operativas, tenemos las mismas 3 preguntas. Si son, en cambio, consecuencias a la seguridad y al medio ambiente, empezamos igual en la misma secuencia de preguntas y añadimos una pregunta, ¿no? Si es factible hacer una combinación de tareas al final, ¿no? Y si los fallos son ocultos, tenemos igual 2 opciones adicionales, ¿no? Si afecta a la seguridad y de pronto hacer una tarea de búsqueda de fallos, ¿no? Dentro de nuestro esquema, nuestro diagrama de decisión. Entonces, la siguiente etapa sería lo que es la búsqueda de las tareas. Entonces, ¿qué tareas? El RCM los conoce como tareas proactivas. Entre ellas, ¿sí? Mantenimiento basado en la condición, restauración programada, ¿sí? O sustitución o descarte programado, como que le llamamos. Justamente las 2 últimas, restauración programada o descarte programado, ¿sí? Se identifican en equipos donde la tasa de fallos comienza a incrementarse con el tiempo. Entonces tenemos estos puntos son donde comienza a incrementarse la tasa de fallos, entonces ahí aplicamos lo que es restauración programada. Y en equipos, en cambio, donde que tenemos la tasa de fallos constante en el tiempo, ¿sí? Generalmente son equipos que tienen la misma probabilidad de ocurrir el fallo, tanto al inicio como después de varios tiempos de trabajo. ¿Sí? Entonces hay una relación mínima entre el tiempo y el estado de servicio. Sin embargo, en este tipo de eventos, digamos, es posible que nosotros tengamos la opción de escoger una actividad basada en la condición para determinar si la falla ha comenzado, si la falla está en progreso o si la falla ya ha estado siendo avanzada. Hay una opción para ello. Ahora, la clave de esto no solamente es la búsqueda de la tarea, ¿no? Sino determinar si esta tarea es técnicamente y económicamente factible. Por ejemplo, para una tarea de restauración programada, ¿qué debemos tener? Dice, hay una edad donde es identificable en cada ítem el rápido crecimiento de la probabilidad condicional del fallo. O sea, en otras palabras, ¿no? Comienza a operar nuestro ítem, la tasa de fallos es constante. Cuando nuestra tasa de fallos comienza a incrementarse, pues en este punto de aquí, ¿sí? Este punto debe ser identificable con alguna metodología. Y para eso necesitamos recolección de datos, ¿sí? Medición de parámetros, etc. ¿Correcto? Entonces, el primer paso es esto, ¿no? Para ver si es técnicamente factible hacer una tarea de restauración o de sustitución. La mayoría de ítems sobreviven a esta edad. ¿Qué significa eso? Que ya identificamos el punto y la mayoría de ítems sobreviven a la edad de este punto. Pues nosotros no podemos hacer una sustitución, por ejemplo, en la vida media de los ítems, debemos hacer una sustitución donde la tasa de fallos comienza a incrementarse. ¿Sí? Y si se trata de una restauración, adicionalmente, ¿no? La máquina debe quedar como nueva, ¿no? En realidad conocemos una restauración programada, ¿no? Entonces, estas serían las condiciones que hay que tener en cuenta para validar una tarea de sustitución o restauración programada. Y este análisis tampoco se le hace con mucha frecuencia, ¿no? Dentro de los estudios. Bueno, otra cosa tan importante es cuando nosotros seleccionamos, o sea, una tarea de mantenimiento basado en la condición, ¿sí? O de mantenimiento correctivo, debemos hacer un análisis económico también. Tenemos que hacer un análisis económico de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos cuesta hacer el mantenimiento basado en la condición? El mantenimiento en la condición nos va a ayudar a identificar mucho más rápido que el fallo está ocurriendo, pero sin embargo va a haber un costo de la reparación. Y obviamente puede que haya también un costo operacional, puede que haya, ¿no? Porque de pronto lo podemos programar que esta reparación se haga cuando la máquina no se esté utilizando o no sea prevista para utilizarla, ¿no? Pero tiene un costo en este aspecto. En cambio, el mantenimiento correctivo no tenemos un costo acá, ¿sí? En el costo de mantenimiento basado en condición,
pero debemos identificar un costo de reparación más alto, porque como no vamos a identificar el fallo, va a ocurrir y de pronto ese fallo va a ser más catastrófico y va a ser más costoso. Y obviamente, restaurar esto va a ocuparnos mayor tiempo y debo perder también mayores costos o debo tener mayores costos operacionales. Entonces debemos hacer un análisis técnico, como vimos, y un análisis económico justamente para identificar o para decir que esas tareas se pueden aplicar, ¿sí? Dentro de nuestro esquema. Entonces el error número 10 que le he puesto, ¿sí? Aquí se debe analizar si las tareas seleccionadas son técnico y económicamente factibles. Además, por ejemplo, en algunas metodologías debemos mencionar lo que es el intervalo PF, ¿no? En el intervalo PF, ¿qué nomás podemos considerar? Por ejemplo, justamente está basado el intervalo PF, es utilizado en las tareas basadas en la condición. ¿Sí? En las tareas basadas en condición. Entonces, para que una tarea sea técnica o económicamente factible, el intervalo PF debe ser identificable. Si yo quiero proponer una tarea basada en la condición y no puedo identificar ese intervalo PF, la tarea no es técnicamente factible. Además, el intervalo PF debe ser consistente, ¿sí? Siempre debería durar lo mismo, ¿no? Para que igual sea una tarea que puede ser seleccionada. Bueno, hablar del intervalo PF sería otra charla adicional, ¿sí? Que lleva muchas connotaciones. Pero las tareas basadas en la condición también deben tener, ¿sí? Este tipo de análisis, además del análisis de costos que estamos mostrando. Yo sé que el RCM es una metodología más amplia y vamos a cometer errores en otros procesos de esta implementación. En esta primera charla que he dado, sí lo que he querido es remarcar los errores más comunes que se cometen en este tipo de implementaciones, ¿sí? Generalmente en las empresas hay un asesor de RCM, entonces los errores de estos se minimizan. Pero muchas veces en trabajos de titulación, y a veces nos respaldamos en esta información para hacer nuestros análisis de RCM, se cometen mucho este tipo de errores, ¿no? Y eso le he visto por experiencia propia. Lo he revisado muchos trabajos y cada uno no toman estas consideraciones que acabamos de mencionar. Bueno, hasta aquí la presentación. Ha sido un gusto tener esta charla con ustedes. Y si hay preguntas, estoy dispuesto a responderlas, ¿no? Las preguntas las podemos hacer mediante el chat. Por favor, para ver si la coordinadora del evento me las transmite y podamos contestarlas inmediatamente. Ingeniero, mire, ya tenemos desde hace unos minutos 2 preguntas. Si quiere, se las voy leyendo para que las vaya contestando. Y ya si gustan escribir sus preguntas durante este periodo, pues las escriben en el chat y las vamos, bueno, las va respondiendo el ingeniero. Seguro, seguro. Mire, la primera pregunta es de Jesús Beliz y dice: para la presentación de una tesis de la universidad respecto al RCM, ¿qué pasos se podrían obviar ante un RCM para la industria? Realmente ninguno, ¿sí? Si es un RCM para la industria, no se debería obviar ningún paso. Existen metodologías, por ejemplo, hay un libro español, ¿sí?, que propone un RCM abreviado, ¿sí? De pronto ahorita no tengo el link, ¿no?, y el nombre del autor, ¿sí?, pero lo podía transmitir igual, ¿no? Este RCM abreviado es un RCM mucho más básico, mucho más rápido, en el cual no empezamos con la función, sino se empieza únicamente con la revisión de todos los fallos. O sea, no hay declaración de las funciones. Y en esta metodología de este RCM abreviado, también se obvia lo que es el análisis de los efectos del fallo, que también es un análisis largo dentro del RCM. Pues quieren hacer un poquito más ágil, ¿no? Entonces, se puede hacer ciertos elementos. Para una tesis se podría ocupar este tipo de teorías, digamos, ¿no?, para hacer un análisis un poco más rápido y no se demore tanto un proceso de titulación. ¿Sí? Es un libro de la editorial de Díaz de Santos. ¿Sí? Déjenme de pronto, mientras contestamos las siguientes preguntas, vamos a
Voy a ver si les sigo buscando el libro ese, ¿no? ¿Sí? Para que tengan esa referencia de pronto, si quieren hacer un análisis de pronto más rápido, ¿no? ¿Ok? Sí, ingeniero, inclusive, bueno, le ofrezco la opción, como ya les había puesto en el chat, cualquier duda, yo me encargo de recopilar las preguntas y, bueno, luego se les puede mandar a sus correos electrónicos lo plasmado, bueno, lo platicado en la charla con las respuestas a sus preguntas, y si usted pudiera o quisiera, podríamos ya mandarles el link de los libros de los cuales pueden obtener la información, no sé qué le parezca. Sí, le doy el dato, ¿no? Este libro, de todas maneras, hagamos eso, pero el libro se llama Organización y Gestión Integral de Mantenimiento de Santiago García Garrido. ¿Ok? Ese es el libro que habla de esta metodología, de este RCM un poco más abreviado. Perfecto, ingeniero. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Es de Giovanni Ramos y dice, ¿es recomendable que todos los análisis estén relacionados a una sola clasificación jerárquica concordante con el inventario técnico? ¿Esto ayuda a controlar los costos ABC? Verán, generalmente, como mencioné, ¿no? Uno de los errores que se comete en la implementación del RCM, ¿sí? Es justamente tomar un solo esquema para hacer un despiece en el análisis funcional de los equipos. ¿Sí? Entonces, no, el despiece jerárquico de estos equipos es muy importante y nos da mucha ayuda, pero no debemos basarnos en este despiece para hacer el análisis funcional. ¿Sí? Y de pronto se puede hacer una categorización ABC, ¿sí? De pronto, pero eso le veo más vinculado a la parte de repuestos, ¿no? Sin embargo, hay varias metodologías, o sea, no hay que centrarse únicamente en la única metodología de la criticidad, sino también se puede hacer varias metodologías para la respuesta de estos diferentes análisis que estamos teniendo como este ABC. Muy bien, ingeniero, paso a la siguiente pregunta. Es igual de Jesús Beliz. Dice, una consulta. Mi persona quiere implementar un RCM a una instalación eléctrica de un centro comercial de 10 pisos. Lo malo es que no se cuenta con historial de mantenimiento. ¿Cómo puedo encarar este proceso? Es un RCM para una tesis. Ya. Generalmente la filosofía del RCM se basa en que no necesitamos un análisis de las fallas, ni siquiera deberíamos tener un plan de mantenimiento anterior. El RCM justo es una metodología para hacer un plan de mantenimiento desde cero. Entonces, por eso el proceso, ¿no? Identificamos las funciones de los equipos, o sea, hacemos en este caso el sistema eléctrico, le vamos a dividir por etapas, yo que sé, tenemos alimentadores, tableros, tendremos un generador eléctrico, etcétera, y cada uno de ellos va a tener una función. De esa función vamos a identificar los modos de fallo, ¿sí? Y los modos de fallo identificados vamos a proponer las tareas proactivas. O sea, justamente es para eso, ¿no? No necesitamos ningún historial de mantenimiento y ningún historial de fallos. ¿Sí? Cabe que es importante tener un historial de fallos como una segunda herramienta de alimentación de datos, simplemente, pero no es necesario. Muy bien, ingeniero, la que sigue, de Orlando Quiliche, dice, si quisiera implementar un RCM en una planta, por lo menos en qué tiempo aproximado debo de tener resultados y qué sería necesario tener en cuenta. Verá, el RCM no es una metodología que le voy a decir que en un mes va a tener resultados. Ni siquiera en 6 meses va a tener resultados, ¿no? Son metodologías largas, ¿sí? Justamente porque son dos etapas. Una, la identificación de las tareas de mantenimiento en la primera etapa, y la segunda etapa, obviamente, es poner a ejecutar esas tareas para ver qué resultados vamos a ir obteniendo. Entonces, como digo, ¿no? Generalmente en un análisis del RCM puede durar un mes, ¿sí? La implementación del RCM puede durar mucho más, ¿no? Me refiero a una máquina, ¿no? Una máquina podría durar, ¿no? Más o menos un mes, 3 semanas, dependiendo de la complejidad de la máquina. Entonces, los tiempos son largos, ¿no? No hay que mentir en eso, ¿sí? Los tiempos son largos en lo que es tanto la identificación y luego la implementación para luego dar resultados. Muy bien, paso a la que sigue, dice, de Marcelo Avendaño.
¿Puede indicarnos cuáles son las minas que han implementado el RCM en Tajo Abierto y mina subterránea? Realmente no. O sea, en mi país apenas tenemos, yo soy Ecuador, ¿no? Apenas tenemos minas acá, ¿no? Entonces, no tengo esa información. No sé de qué país nos esté escribiendo, pero generalmente supongo que es, no sé, en el sur, Perú, Chile, generalmente donde que la industria minera es muy importante. Pero no tendría ese dato, ¿no? Por ahora. Pues hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos, ingeniero. No sé si alguien más tuviera alguna otra duda, sino para ya concluir. Bueno, si no tenemos más preguntas, realmente vuelvo a agradecer, un gusto haber estado con ustedes, un gusto haber compartido esta charla. Sí, yo sé que a veces hablé muy rápido, pues es por avanzar en estos temas. Y se ha abordado solamente una parte, ¿no? Hay muchos errores más que se pueden cometer en este tipo de metodologías. ¿Sí? Sin embargo, estamos abiertos a cualquier información, sin ningún compromiso, obviamente. Yo soy docente ahorita universitario, pues podría prestar ayuda a las personas que la necesitan. Perfecto, ingeniero. Pues muchas gracias. Aquí Jesús Beliz nos está pidiendo de favor el nombre del libro. No sé si gusta dictármelo, yo lo escribo por Ok, aquí por chat. le voy a poner. Se llama Ah, Organización y Gestión Integral de Mantenimiento. Organización y Gestión Integral de Mantenimiento, de muy Santiago bien. García Garrido. Editorial Díaz de Santos. Además es un libro muy didáctico, ¿no? Muy fácil de entender. Perfecto, ingeniero. Pues muchas gracias por su participación. Gracias a todos por estar aquí en estos cursos cortos Copyman. Los esperamos dentro de 15 días. Un gusto, hasta luego.